Cuando vendí el piso que compartí con Eli durante casi 40 años, lo hice sin ruido. No consulté a nadie. Fui al notario, firmé los papeles y cerré una etapa. Me dolió, claro, pero también sentí alivio aquella casa vacía de su voz, y de sus pasos me oprimía el pecho. Pensé que el dinero me serviría para empezar algo pequeño, algo solo mío. Un apartamento en la playa quizá, o un estudio en Zaragoza cerca del Mercado Central. Un rincón con silencio con luz. Pero entonces Ulises me llamó. Lloraba. No sabía qué hacer. Decía que lo habían despedido, que Nerea trabajaba a jornada parcial, que los gemelos necesitaban seguir en la guardería y que no llegaban, que estaban al límite, que no quería quitarme en nada, pero que era una emergencia. Usó esa palabra emergencia. Y yo, que siempre tuve reflejo de enfermera, respondí sin pensar. Hice la transferencia esa misma tarde. No le pedí detalles. No pregunté condiciones. Solo dije que sí. A las 2 semanas me instalé con ellos. No había otro plan: ayudar un poco mientras remontaban. Estaría unos meses. Ayudaría con la comida, con la limpieza, con los niños. En cuanto pudieran respirar, me iría. Ulises insistió en que era temporal. Nerea fingió una sonrisa. Los gemelos me abrazaron como si nada. Me entregué sin reservas. Me reconfortaba volver a ser útil. Un día, mientras ayudaba a Rocío con una tarea, me pidió buscar una imagen en el portátil de su padre. Abrí el navegador y sin querer tropecé con una carpeta llamada Documentación Laureano. Algo me hizo detenerme. Hice clic. Allí estaba un PDF con el sello del registro mercantil, la inversión inicial y la lista de socios. Ulises con el dinero. El dinero que yo había dado. No lo habían despedido. Nunca lo estuvieron. Cerré el ordenador con cuidado. Me tragué el temblor que me subía por la garganta. No dije nada, ni esa noche ni las siguientes. Me limité a respirar, a sonreír a mis nietos, a colocar los platos en silencio. Me hice una promesa: cuando llegara el momento no gritaría. Lo recordaría todo, sin olvidar ni un centavo ni una palabra. Y entonces empezaron a desaparecer las fotos. Los meses se volvieron años y sin darme cuenta ya había pasado más de 1000 días en esa casa que no era mía. Me convertí en la que estaba antes de que amaneciera y después de que todos se durmieran. Preparaba desayunos, doblaba ropa, revisaba deberes. Sabía qué médico atendía mejor a cada niño, cómo calmar sus ataques de tos, qué comida no provocaba llanto. Todo lo hacía en silencio, como quien respira sin que se note. Cada mes, parte de mi pensión se iba al supermercado. Nunca me lo pidieron, pero tampoco lo evitaron. Cuando la vieja lavadora dejó de funcionar, fui yo quien compró una nueva en un impulso casi automático. Tampoco nadie me lo agradeció. Solo la instalaron y siguieron adelante. Al principio Ulises me daba las gracias casi por costumbre. Luego lo hacía con un gesto leve. Después ya no decía nada. Nerea dejó de dirigirme la palabra salvo para pedirme algo. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños? Mamá, ¿hay algo de cenar?» Me acostumbré a oír mi nombre como si fuera una función y no una persona. La mesa del comedor tenía ahora 5 sillas. Mi sitio fue desplazado a una esquina como si sobrara. Y en algún momento los gemelos comenzaron a llamar abuela a Rafaela, una mujer que venía 3 veces al año, que nunca cambió un pañal ni preparó un plato. Una noche bajé a por una manta al salón. Hacía frío y no quise molestar. Al encender la lámpara, lo noté enseguida: las fotos habían cambiado. Las del viaje a Teruel, las que me tomé con ellos en el parque, la del cumpleaños de Rocío, todas habían desaparecido. En su lugar, marcos nuevos con paisajes impersonales, con retratos familiares donde yo ya no figuraba. Me quedé unos segundos mirando el hueco en la repisa, donde solía estar la imagen de Elí con los niños. Ya no estaba. Nadie me lo dijo. Nadie lo comentó. Solo me di la vuelta, apagué la luz y subí despacio a mi habitación. Fue entonces cuando Ulises me lo soltó sin levantar la vista. Estaba doblando camisetas en la lavandería, como casi todas las noches, cuando Ulises entró sin previo aviso. Llevaba el móvil apretado contra el pecho como si le protegiera de algo. No me miró, ni siquiera fingió una sonrisa.
Mamá dijo en un tono neutro seco: «Los padres de Nerea se mudan a casa dentro de 2 semanas». Me quedé con una camiseta infantil entre las manos, sin saber si había oído bien. Él continuó como si estuviera informando del parte meteorológico. «Vas a tener que buscar otro sitio». Detrás apareció Nerea. Cruzó los brazos y añadió sin una pizca de calor en la voz: «Te las apañarás. Siempre te las apañas». Reí. Una risa breve, nerviosa, sin fuerza. Pensé que estaban bromeando, que quizá era alguna ocurrencia absurda sacada de contexto, pero ninguno de los dos sonrió. No era un chiste, lo decían en serio. Coloqué la camiseta doblada sobre el cesto con la misma lentitud con la que uno baja una bandera. Me erguí sin decir palabra. Crucé el pasillo con una calma prestada y me detuve un segundo frente a la estantería. Allí, donde antes había una foto familiar, la única en la que Eli aparecía con los niños, ahora había una vela aromática. Ni rastro del marco, ni de mí. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana envuelta en una manta observando las luces tenues del vecindario. Lo repasé todo en silencio. Las compras, las noches en vela, las visitas al médico, los cuentos contados de memoria, las veces que me tragué el orgullo y las que fingí no notar los desprecios. A la mañana siguiente, Ulises volvió a entrar en mi habitación, esta vez con un tono más suave, como si me estuviera pidiendo un favor que no le importaba realmente. Si pudieras ir adelantando con una limpieza de cosas que no uses, solo lo prescindible. Me pidió que usara el armario del despacho para no estorbar. Asentí sin hablar. Luego me senté en la cama y observé la lámpara de lectura que compré en un mercadillo. Encendí la luz y vi por primera vez con claridad que ya no era bienvenida, ni siquiera tolerada, solo soportada, y aún no había escuchado lo que dirían cuando creían que yo no oía. Los pequeños gestos comenzaron a cambiar de tono. Ya no era solo olvido, era borrado. La leche que siempre tomaba, aquella que compraba por cajas para no molestar, desapareció de la nevera. En su lugar había una versión vegetal con una etiqueta escrita en francés. Más sana, dijeron. Más invisible, pensé. Mi silla seguía sin estar en la mesa. No la reclamé. Me quedé de pie un par de veces fingiendo que tenía cosas que hacer. Luego comencé a cenar en la lavandería con el plato sobre la lavadora. No dije nada. Me tragué el arroz frío y también las lágrimas. Una mañana, Nerea me entregó una lista de alimentos. Sin ajo, sin curry. Beth tiene intolerancia. Beth, la madre que venía de visita una vez al mes y que ahora tendría un cuarto en la casa. Me limité a asentir. En la cocina abrí el armario donde guardaba mis especias y lo encontré vacío. Todo lo mío había desaparecido. Sabía lo que estaban haciendo. No hacía falta que lo dijeran. Me querían fuera. No por una pelea, no por una gran discusión, solo por desgaste, por eliminarme en silencio. Una noche llevaba un cesto con ropa hacia la lavandería cuando escuché voces en el salón. Me detuve. Ulises hablaba con tono práctico como si estuviera organizando muebles. Los niños pueden compartir habitación. Mi madre, que se busque la vida. Nerea no respondió. Solo un leve ajá que pesó más que cualquier frase entera. Seguí hasta la lavandería, pero no encendí la luz. Me senté en el suelo con la espalda contra la lavadora. Escuché mi propia respiración. Ni siquiera me dolía ya. Solo era una confirmación de algo que mi cuerpo ya intuía desde hacía tiempo. Volví a mi cuarto. Encendí la lámpara que traje de Zaragoza, la misma con la que leía cuando Ulises era niño. Sobre la colcha floreada, dejé la manta que siempre me acompañaba en los inviernos. Observé los lomos gastados de mis libros. Y por primera vez me hice la pregunta que tanto había evitado. ¿Realmente esto sigue siendo mi hogar? Esa noche no lloré. Abrí una libreta y escribí una lista. Abrí el portátil como quien abre una herida. No lo usaba desde antes de mudarme con Ulises. La pantalla tardó en reaccionar como si supiera que lo que iba a mostrarme no iba a ser fácil de ver. Entré en mi banca online con dedos torpes, casi temblorosos, y me enfrenté a la verdad
Durante los últimos 2 años había hecho transferencias, pagos, depósitos, sin pensarlo 2 veces. Por ayudar, por estar. Fui desglosando los movimientos, mes a mes, gasto a gasto. La suma total me dejó helada más de $6,000. Pagos del súper cuando Nerea olvidaba la tarjeta. Medicamentos para los niños. Arreglos pequeños. Detergente, reparaciones, gasolina. Nadie me lo pidió, claro. Pero tampoco nadie me agradeció. Busqué en mi correo los comprobantes. Allí estaban. La factura de la lavadora, la de la secadora, incluso la olla express que tanto usa Nerea los domingos. Los filtros del aire, las lámparas del pasillo. Todas a mi nombre. Todas con mi tarjeta. Abrí una hoja de cálculo. Era algo que no hacía desde mis tiempos de contable en Zaragoza. Me sentí otra vez útil, precisa. Imprimí recibos, puse clips, marqué fechas, separé carpetas. Cada archivo era una prueba silenciosa de que yo no había estado de más. Yo había sostenido esa casa más de lo que cualquiera allí quería admitir. Mientras ordenaba papeles en el cajón del escritorio, encontré un sobre mal cerrado. Lo abrí. El documento en su interior era un borrador, cesión de titularidad de inmueble, redacción preliminar. Mi nombre aparecía como parte cedente, Ulises como único titular. No tenía fecha, pero sí tenía intención. Él ya se preparaba para quedarse con todo. Me quedé sentada con el documento en las manos sintiendo un frío distinto. No solo me querían fuera, me querían borrada, como si nunca hubiese existido, como si esa casa no tuviera huellas mías por cada rincón. Cerré la carpeta con cuidado. Mi respiración era lenta pero firme. Ya no había lugar para dudas. Era el momento de decidir en silencio cómo quería que terminara esta historia. Así que caminé hasta el armario y saqué mi maleta más grande. Llamé a Cata una tarde cualquiera, como si no estuviera a punto de desmantelar mi propia vida. Ella contestó con su voz de siempre seca y firme, sin preguntas innecesarias. Le expliqué el plan. No dramatismos, solo hechos. Cata guardó silencio unos segundos. Luego respondió. «Dime cuándo». En los días que siguieron no hablamos mucho. No hacía falta. Reservamos una furgoneta blanca, de esas que pasan desapercibidas en cualquier barrio. Fui imprimiendo todos los recibos, las transferencias, las facturas. Armé carpetas con etiquetas. Dejé copias en un sobre sellado que guardé en casa de Cata por si acaso. El resto lo fui metiendo en cajas discretamente. Una bufanda aquí, un libro allá. Nada que levantara sospechas. Esperé al viernes. Ulises se iría temprano a un retiro de trabajo. Nerea, como cada fin de semana, llevaría a los niños a casa de sus padres. Sabía que tendría 4 horas exactas. 4. No más, no menos. Esa mañana me desperté antes del alba. Preparé café como siempre. Me senté en la cocina con mi taza caliente entre las manos. El sol aún no asomaba. El silencio era casi líquido. Ulises salió sin despedirse como de costumbre. Nerea media hora después gritando a los niños que se pusieran los zapatos. Nadie reparó en mí. Ya era invisible. Cuando la puerta se cerró tras ellos, marqué el número de Cata. Solo dije 2 palabras, estoy lista. 20 minutos después, la furgoneta estaba aparcada frente al portal. Cata bajó con guantes de jardinería y gafas de sol. Parecíamos 2 señoras mudándose de un pueblo a otro sin ruido. Empezamos por mi habitación, luego el trastero, mi vajilla, mis plantas, mis mantas, todo lo que tenía nombre, memoria o factura, todo lo que probaba que yo había estado allí. No lloré, no temblé, solo embalé. Cada caja era una forma de escribir hasta aquí, de trazar un límite que ellos ya habían cruzado hacía mucho. Cuando cerramos la última caja y la puerta de la furgoneta, me senté en el asiento del copiloto, miré la casa una vez más y le dije a Cata conduce. Empezamos por la cocina. Cada sartén, cada cuchillo, cada taza que yo había comprado con mi pensión, lo metimos con cuidado en cajas forradas. Las cucharas de madera, el exprimidor, los paños que bordé una vez en silencio, mientras ellos veían la tele.
Todo lo que alguna vez toqué con afecto se iba conmigo. Luego, el salón, la alfombra persa que compré en una feria de antigüedades, la lámpara de pie que me iluminaba cuando leía por las noches, la estantería que monté con Ulises cuando aún me decía mamá con dulzura. Nada quedaba al azar. Cata trabajaba sin decir una palabra, sus movimientos rápidos pero cuidadosos. La lavadora y la secadora las bajamos con ayuda de una plataforma con ruedas que ella había traído. También el purificador de aire, el calentador portátil que puse en la habitación de los niños cuando resfriaban las sillas del comedor, la olla eléctrica. Incluso la mesa donde solían sentarse sin mirarme. Las lámparas. Las cortinas que cosí a mano. El vacío crecía con cada objeto retirado. Pero no era un vacío triste. Era una limpieza, un acto quirúrgico. Me llevé lo que me correspondía, ni una cosa más. No rompí, no dañé, no dejé rencor en las paredes. Cuando terminamos barrí por última vez. No por ellos, por mí. Dejé todo limpio. En la encimera de la cocina coloqué una sola hoja impresa y doblada en dos. Me llevé lo que pagué. Lo que despreciaste puedes quedártelo. Sin amor, sin firma, solo verdad. Cerré la puerta sin mirar atrás. Bajamos las últimas cajas. Cuando subí a la furgoneta, Cata me extendió una botella de agua sin decir nada. Yo asentí agradecida. En el retrovisor la casa ya era solo una estructura sin alma, como si nunca hubiera vivido ahí. Y sin embargo dentro de mí algo nuevo respiraba, porque mientras me alejaba supe que aún me quedaba un lugar al que ir. Y no era precisamente un sitio. Era una decisión. Las llaves tintinearon en mi mano cuando me acerqué a la puerta del estudio. Era pequeño, viejo, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo cada paso que daba me pertenecía. Firmé el contrato con manos firmes y al salir de la notaría, caminé sin mirar atrás. No tenía que dar explicaciones a nadie. Activé la cuenta que había abierto en secreto poco después de que Eli falleciera. Cada mes, un poco de la pensión iba allí. A veces eran 5 euros, a veces 20. Un fondo invisible, diminuto, pero que me había sostenido con la sola idea de que quizás un día lo necesitaría. Ese día llegó. La cerradura giró sin resistencia. La puerta no chirrió. El agua del grifo salió tibia y la ventana de la cocina dejaba entrar una brisa limpia que olía a ropa tendida. Me senté en el colchón inflable que me regaló Cata para la primera noche y respiré. No porque estuviera cansada, sino porque por fin podía hacerlo sin miedo a molestar a nadie. Esa noche, mientras abría cajas, escuché voces en el pasillo. Risas. Me asomé. Leocadia, una mujer robusta con gafas gruesas y mirada chispeante, me saludó sin dudar. ¿Te apuntas a una partidita? No preguntó de dónde venía ni por qué. Solo abrió la puerta y me hizo un gesto. Jugamos a las cartas con otras 2 vecinas. Entre jugadas y bromas me ofrecieron vino, cacahuetes, incluso un abrigo viejo para colgar en la entrada. Nadie me dijo cómo debía sentarme. Nadie comentó que metí mal la ficha en el dominó. Nadie me pidió nada. Me reí, no como cuando uno quiere encajar, sino con esa risa que sube sola sin permiso. Leocadia me guiñó un ojo. Aquí no se dobla nada salvo las sábanas y si quieres. Al regresar al estudio me quité los zapatos, me serví un té y me senté en el suelo. Escuché el silencio. No era hueco, no era castigo. Era un espacio entero que me pertenecía. Y entonces supe que a pesar de todo aún me quedaba una carta más por jugar. A las 9:13 de la mañana, el teléfono vibró por primera vez. Ulises. Dejé que sonara. A las 9:31 insistió. Esta vez dejó un mensaje. Lo escuché mientras me preparaba un café. ¿Te llevaste la olla? La cocina no funciona. Nerea no sabe ni hervir agua. Sonreí sin rencor. Era curioso cómo se notaban las ausencias en las cosas más simples. A las 10:05 llegó otro mensaje más tenso, más áspero. ¿Dónde están las cortinas? Los niños no pudieron dormir con tanta luz. ¿Por qué te llevaste todo? A la 5ª llamada escuché sollozos de fondo. Los niños. Mi alma se estremeció, pero no contesté. A la 8ª Ulises gritaba. Palabras torpes de hombre cansado y sobrepasado, que no encontraba una escoba ni una solución.
A la 10ª, su voz cambió. Mamá, vuelve. No sabíamos cuánto hacías. No sabíamos. Y entonces supe que ese no sabíamos era la raíz de todo. De su ceguera, de su comodidad, de su ingratitud. Se habían acostumbrado a mí como a la luz del pasillo siempre encendida, pero nadie se preguntaba quién la encendía. La 11ª llamada la hizo Nerea. La ignoré. A la 12ª el silencio. Ninguno volvió a marcar en horas. Me puse a limpiar una estantería que me había regalado Leocadia. En ese momento sonó el timbre. Era el cartero con una carta certificada. Venía de un despacho de abogados. Abrí con calma. La carta era una notificación de parte de Laureano y Rafaela. Querían verme. Estaban sorprendidos. No sabíamos que vivías con ellos, Eusebia. Nos dijeron que ya no trabajabas para la familia, que te habías marchado por voluntad propia. Sentí que algo en mí se encogía. ¿Cómo pudieron negarme así yo que había criado a sus nietos? Yo que les planchaba las camisas cada domingo. Me borraron. Como si nunca hubiera existido. La tinta del pasado empezaba a desdibujarse, pero no por mi mano. Me levanté. Guardé la carta en una carpeta azul. Porque aunque el desprecio hiera el silencio, y la verdad tienen otra forma de hacerse oír, y aún quedaba una conversación por tener. Entré al despacho de la abogada con las manos temblorosas pero el corazón sereno. En una carpeta llevaba todos recibos de supermercado, con mi firma contratos de servicios, a mi nombre registros médicos de los niños, donde figuraba como responsable. No buscaba dinero. Solo quería entender si lo vivido tenía algún valor ante la ley. Si alguien más allá de mí reconocía que estuve ahí. La abogada, una mujer joven con voz firme, hojeó los papeles en silencio. Cuando terminó, me miró sin condescendencia. Podría demandar. Hay base suficiente. Pero sinceramente, señora Eusebia, usted ya ganó. No supe si sonreír o llorar. Ganar. ¿Eso era ganar? Esa noche me senté a la mesa, encendí la lámpara pequeña y escribí con mi letra de siempre, esa que aprendí en cuadernos de caligrafía cuando la vida aún era promesa, Ulises. Invertí tiempo, cuidados y amor. Fui la que veló por tus hijos cuando tú tenías reuniones, la que cocinó, limpió, acompañó, la que se calló para no estorbar. Cuando convenía era útil, cuando no estorbaba. No te reprocho, solo te explico lo que perdiste. No son mis ollas, no son mis toallas. Es algo que no se mide en facturas. Perdiste a tu madre. No firmé. No lo necesitaba. Lo doblé con cuidado, lo metí en un sobre sin remitente y caminé hasta la oficina de correos. Lo dejé en el buzón con una exhalación larga, como si liberara algo que llevaba años atrapado en el pecho. Esa misma tarde, al volver al estudio, Leocadia me esperaba en la puerta. Me extendió un pequeño agarrador de cocina bordado con mi inicial. Dijo, para que no te quemes nunca más. Días después encontré un sobre sin timbrar en mi buzón. Dentro un dibujo de trazo torpe y colores alegres. Una casa con flores. Una figura sonriente en la ventana. Abajo, en letra infantil, casa de la abuela. Lo pegué en la nevera. Lo miré largo rato y lo abracé, no al papel, sino a lo que significaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la puerta abierta,